Una campaña del Ministerio de Cultura y el IRTP. Y lo anunciado, vamos a cambiar de portafolio. Estamos esta vez ya con el ministro de Salud, César Vázquez, para seguir ahondando sobre algo que conversábamos ya ayer con el jefe de Digemit, ¿no? El incremento de estos 40 medicamentos genéricos esenciales a 430. ¿Cómo esto va a impactar de manera evidentemente beneficiosa para los peruanos? Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Qué gusto tenerlo en el programa. Hace mucho tiempo estábamos con ganas de conversar con usted. Hay muchos temas, así que imagino que esta es la primera de muchas que usted nos va a seguir visitando. Claro que sí, encantado, Jenny, de estar en tu programa. Gracias por la invitación y cuantas veces sean necesarias estamos aquí para que a través suyo y tu programa podamos informar a la población. Y que nos explique sobre todo, le diré que un poco la dinámica de este programa es conocer qué hace el Estado. Muchas veces el funcionario ha venido, incluso con pizarra en mano nos ha ido explicando porque es necesario conocer cómo es que ustedes están trabajando para el beneficio de la calidad de vida de los peruanos. Y hablamos específicamente de esta ley recientemente promulgada, ayer publicada, ¿no? Que va a permitir que tengamos un mayor uso y acceso a estos medicamentos genéricos que, digamos, no todos esperamos porque de alguna manera es mucho más asequible a nuestro bolsillo. Sí, claro, totalmente. Es una ley importante. Yo creo que marca un hito en la salud pública del país y hay que darle a conocer porque creo que hay mucha desinformación al respecto y que genera confusión y suspicacias. Claro. Mira, en resumen, teníamos nosotros desde el 2019 un decreto de urgencia que en el marco del cierre del Congreso, en el interregno parlamentario, se debe gobernar con decretos de urgencia y el gobierno que cerró el Congreso en ese año precisamente comenzó a gobernar con decretos de urgencia y uno de los decretos de urgencia que más se difundió y se vendió como la gran solución al problema de los medicamentos genéricos fue precisamente el decreto de urgencia 007-2019, que anunciaba, así con bombos y platillos, que una ley o una norma que obligaba a las farmacias a vender productos genéricos, medicamentos genéricos. Entonces, el impacto, se supone, de la norma era mejorar el acceso a estos medicamentos genéricos que son de calidad y son de bajo costo, mejorar ese acceso a la población. Pero tuvo un gran problema esta norma, que no permitió cumplir su efecto, ¿no? Para lo que fue creada. No tenía un parámetro para hacer medidas, es decir, no teníamos un indicador que podía definir cuánto del stock debería ser genéricos, y entonces, como cualquier norma, que si no tienes un indicador para medirlo, claro, no puedes saber si se cumple o no. Entonces las grandes farmacias, o todas las farmacias que podían vender cantidades enormes de medicamentos con una sola pastilla, podía decir, ya, yo también tengo genérico. Ya tengo genérico. Exacto. Entonces, era fácilmente vulnerada esta norma y entonces nunca mejoró el acceso a los medicamentos genéricos. Las farmacias estaban felices porque era una norma que vendía mucho, pero no claro, decía nada, ¿no? Entonces, observamos ese error, hemos evaluado nosotros eso y decidimos, al término de la vigencia de estos decretos, decidimos sacar un nuevo decreto de urgencia y plantear una ley, porque el decreto de urgencia es temporal y se da dentro del marco de una emergencia sanitaria. Lo hicimos nosotros dentro de la emergencia del dengue, pero la solución definitiva era una ley. Claro, ¿no? Y acá enmarcaron el porcentaje de cuánto de estos medicamentos. En esta nueva ley hicimos dos grandes incursiones, dos grandes cambios, que van a hacer que esto sea aplicable y efectiva y sobre todo medible, para poder regularla, sancionarla cuando no se cumple. Entonces pusimos, por un lado, un porcentaje mínimo, que finalmente luego de la evaluación técnica se definió que 30% era el porcentaje. Entonces se ha quedado en esta ley, que se acaba de promulgar el domingo, que el 30% del total del stock de medicamentos de una farmacia deberían ser genéricos. Exacto. Pero entonces dijimos, del total del stock, no. Se elaboró una lista priorizada para que de esta lista, que son donde están los medicamentos que más se usan, que se llaman medicamentos esenciales, ¿no? O de alta rotación, que en total son 796 aproximadamente. Entonces, en la norma anterior
la lista priorizada solamente era 40. O sea, el 5%, o sea, realmente era mínimo. Del total, el 5% de medicamentos. Se supone que esos medicamentos esenciales son los de alta rotación que se usan para el 80% de enfermedades. Entonces, consideramos que eso también era una situación pues, que hay que mejorarla, y le hemos ampliado de 40 a 434. Entonces hoy tenemos una lista mayor, 10 veces mayor, y un porcentaje definido. Lo que ha generado confusión o desinformación es que muchos piensan que todas las farmacias están obligadas a tener estos 434, y eso es absolutamente falso. Yo no podría obligar a una farmacia de pueblo, de barrio, chiquita, a que tenga 434 medicamentos, lo estaría obligando a cerrar, y eso no explica, no dice la ley. La ley dice que esta lista priorizada solo sirve como referencia para hacer el cálculo del 30%. O sea, si yo soy un establecimiento farmacéutico o una botica y expendo alguna de estos medicamentos de esta gran lista de 434, solo si expendo alguno de ellos, yo tendré la obligación de esos que yo vendo, tener el 30% en genérico. Tal cual. Y para que lo entienda más la gente, a ver, vamos a poner una farmacia chica tiene 100 medicamentos. Ya, vende 100 en su medicamento. De estos 100, solamente 80 están en la lista de priorizados. Entonces, los otros 20 yo no los cuento, pues ya son medicamentos que no salen, son medicamentos de enfermedades raras, que no se venden mucho, yo no los pongo en la contabilidad. El señor, dentro del libre mercado que vivimos, el dueño de la farmacia o el químico sabrá por qué lo vende, pero no está en la lista priorizada para nosotros. De repente en su zona hay una persona que tiene una enfermedad rara y que consume siempre y le sale, pero no está en esta lista priorizada. Cuando vamos a hacer la supervisión, nosotros vamos a ver los 80 que están dentro de la lista, y de esos 80 calculo el 30%. Y entonces el 30% de 80 aproximadamente pues saldrá 27, calculo, hacia la verdad. Y ese es el stock que necesita tener la farmacia para garantizar acceso a medicamentos genéricos a la población. Claro, de su jurisdicción. Ahora, ministro, pero hay una excepción, ¿verdad? Las boticas, las pequeñas, ¿cuál es esa excepción? Así es. Mira, en realidad el espíritu debería ser que grande y chico cumplan la norma, porque cuando se trata de proteger la salud, no deberíamos diferenciar si es empresa grande o empresa chica, pero el Congreso, que es la entidad que corresponde a aprobar las leyes, aprobó la ley y consideró también espíritu de protección y de fomento de las pequeñas, de la microempresa, que las microempresas, o sea, las farmacias, boticas chiquitas, sean excluidas de esta norma. Por eso que ayer miraba un poco con sorpresa que en algunas provincias salían químicos farmacéuticos a decir que se van a cerrar o van a quebrar las farmacias chiquitas. No se han dado ni siquiera el tiempo de leer la ley, que claramente dice se exceptúa en esta ley a las farmacias pequeñas, que son las que facturan menos de 150 UITs al año. Es decir, una farmacia que factura algo de 64,000 soles mensuales, o sea, esas chiquitas que están en el barrio, en el pueblo, no van a ser afectadas. No están afectadas a esta ley. Esas son las microempresas, las que facturan menos de 64,000 mensuales en promedio o 150 UITs al año. Y eso es lo que dice la norma. No van a ser exceptuadas, o sea, las farmacias pequeñas, las del barrio, las del pueblito lejano, que son microempresas, no van a ser afectadas. Esto va a afectar a las cadenas, a las farmacias que venden en grandes cantidades. Y a propósito de eso, ministro, justamente leía, ¿no? A propósito de los cuestionamientos que se han dado, se han suscitado sobre esta promulgación, y cuando se estaba incluso elaborando, una de las críticas era, no, lo que se está buscando es de alguna manera ayudar a estas grandes cadenas farmacéuticas, esto es pro empresarial, pro privatización, pro privado. Mira, yo creo que cuando empezamos nosotros a querer mejorar este decreto que habíamos visto no había servido, pues no había cumplido su objetivo, cuando quisimos mejorar poniéndole el porcentaje y ampliando la lista, yo creo que más bien las grandes cadenas se asustaron y me quisieron presionar a mí como ministro para que renueve la norma como estaba, porque les convenía. Y me iniciaron una campaña mediática diciendo que yo no quería que haya acceso a medicamentos genéricos, cuando hoy demostramos todo lo contrario. Esta norma ayuda a las pequeñas farmacias y
va más bien contra estas grandes cadenas que vienen al país, que lucran con la salud y que no quieren tener una responsabilidad social. La responsabilidad social de la empresa privada también tiene que estar pues presente, sobre todo cuando se trata de la salud. Claro, pero son unas empresas, pues, ministro, ¿no? Lo que estamos esperando justamente es cautelar también, me imagino, ¿no? Los intereses que ellos tienen, Así es. pero evidentemente No nos oponemos, hemos dicho, ¿no? mira, no que nos la oponemos a salud que es vengan y hagan irrenunciable. empresa y tengan grandes utilidades aquí en el Perú, pero creo que deben tener algo de responsabilidad social. Entonces, poner medicamentos genéricos al alcance de la gente, creo que debe ser parte de su responsabilidad social. Ajá. No le estamos diciendo que cierren ni aumentando impuestos, solo que de lo que venden, que es bastante, Claro, pues, destinen un porcentaje. denle la oportunidad Exacto. al paciente de que escoja, porque tampoco le estamos diciendo hoy, el paciente está obligado a comprar genéricos. Ellos van a seguir vendiendo sus productos de marca, pero con esto le vamos a dar la oportunidad para que el paciente elija. Tienes genéricos y tienes de marca, tú elige. Y ese es el espíritu de la ley, que el paciente tenga la oportunidad de elegir y que ningún paciente se quede sin tratamiento porque le faltan recursos. Ahí, ministro, hay que decir algo muy importante, porque la salud es un derecho fundamental y si nuestro país tiene el aseguramiento universal por derecho, los peruanos tendríamos que tener acceso a los medicamentos en las boticas, establecimientos farmacéuticos públicos, ¿no? Sí. Y a falta justamente de ese medicamento en los hospitales, en las boticas públicas, es que tenemos que recurrir a nuestro bolsillo y ir al privado y ahí escogemos el genérico. ¿Qué está pasando con el tema del aseguramiento universal con nuestras boticas públicas? Que es un poco el inicio del asunto. Sin duda. Yo he escuchado también en su defensa, obviamente, las personas que representan al lado empresarial ese cuestionamiento. En principio, es cierto, el Estado, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, en el caso de los que no están en el lado formal, se atienden a través del CIS, y el CIS atiende todas las patologías. Hoy que hay el CIS universal, incluso estamos atendiendo patologías como el cáncer, o enfermedades huérfanas y raras que tienen hay una tratamientos de alto costo, ¿no? Así es. Que nunca antes se había hecho. Por ejemplo, estamos hoy dando a través del CIS ribociclib, que cuesta como 15,000 soles mensuales para los pacientes con cáncer de mama, y lo estamos dando de manera gratuita. O sea, sí, el Estado está en ese esfuerzo de cubrir todas las necesidades de salud de la población. Pero lo encontramos en nuestras boticas públicas. Ese es otro tema. Muchos hablan de desabastecimiento, incluso ellos tratan de acusar de un desabastecimiento brutal. Nosotros hemos hecho la evaluación objetiva, real, ¿no? Y actualmente el stock de medicamentos de alta rotación en nuestras farmacias públicas está en el 80%, o sea, no hay un desabastecimiento real. Lo que pasa es que entenderás, y hay un grueso de la población que ya conoce, por ejemplo, su enfermedad. Por ejemplo, yo tengo hipertensión, ¿no? Y sabe que ahorita nuestro sistema de salud, que en los últimos 30, 40 años ha vivido una especie de fiebre de hospitalitis aguda, porque hemos comenzado a crear más hospitales, a tratar de implementar más hospitales, y hemos descuidado el primer nivel de atención, que es donde ahora estamos apuntando. Entonces los hospitales siempre están congestionados, hacinados, las citas demoran, y entonces los pacientes que ya tienen, por ejemplo, un tratamiento con una enfermedad conocida, que el tratamiento es crónico, claro, a veces prefieren ir a la farmacia porque tienen la opción más cerca a la casa, y es difícil competir con lo privado. Por eso que, mira, vamos a ponerte un ejemplo. Voy a ver aquí nomás en un distrito, vamos a ver Surco, San Borja. Tenemos 1 o 2 establecimientos de primer nivel de atención, ¿no? O 2 o 3 hospitales máximo. Y tenemos 500 farmacias, ¿no? Porque la gente, obviamente, prefiere a veces por un simple dolor ir a comprar sus medicamentos en la farmacia. Se quiere ahorrar la gestión el proceso de llamar y acudir. Exacto. Pero, ministro, entonces... Y ese es un derecho que tienen. Claro. Entonces, es algo que, claro, deberíamos garantizarlo, y en ese esfuerzo estamos nosotros con el Plan 1000, fortalecer el primer nivel de atención, centros y puestos de salud, para que se descongestionen los hospitales y solucionemos en el primer nivel este problema. Pero este es un problema que se da en todo el mundo, que si no existiera el mercado privado de farmacias en el mundo, y solo estaría en Perú. Pero digamos que el proceso de importación, de distribución, ¿no? El trabajo que realiza Senares, no por ahí no se le va a dar un mayor presupuesto o un impulso, algo para que garantice que todos encontremos nuestros medicamentos en el hospital público.
Sin duda, Cenares ha sido en los últimos años el talón de Aquiles del ministerio, hay que decirlo. Mira, yo asumí el año pasado, casi a estas fechas, 19 de junio, y la ejecución de Cenares, si no me recuerdo, estaba por debajo del 20%, mira, casi a medio año. Entonces, además de los cuestionamientos que siempre han habido ahí por ineficiencia y corrupción, entonces que no hacían que el objetivo de Cenares de comprar a gran escala para ahorrar y abastecer a todo el país se cumpla. Entonces, nosotros hemos empezado en Cenares un cambio que creo que está comenzando a dar resultados. En estos momentos, Cenares supera el 43% de ejecución y así como va, yo creo que vamos a agotar el presupuesto de Cenares a más tardar en agosto, septiembre. Y eso garantiza los medicamentos en nuestras boticas públicas. ¿Sabe lo que está faltando? O sea, Cenares está de todas las unidades ejecutoras de salud, no solamente del ministerio, o sea, a nivel de regiones y todo, Cenares está en primer lugar de ejecución ahorita, tanto que nosotros estamos ahorita buscando más plata para garantizar que más compras y no tener un desabastecimiento que se podría dar en el último trimestre, un desabastecimiento real si es que no agilizamos las compras en estos meses. Pero ¿qué significa esto? Que ha habido una mejora interesante. En Cenares, muchos están cuestionando los cambios de directores. ¿No? Hemos tenido como 7. No, en mi gestión. En 6, creo. En mi gestión este es el cuarto director de Cenares. Ya. Pero no he entendido que es parte de una estrategia y una política continua de nuestro sector. Lo que nosotros hacemos es motivar a nuestros buenos gestores. Que es importante. Yo tenía un buen profesional que consideraba siempre debería ser el que se encargue de Cenares. Pero como este profesional no había trabajado en el MINSA, era experto en compras, y yo quería que conozca el monstruo por dentro primero. Y lo puse de administrador primero. Y él entró de administrador, y entonces luego fue ascendiendo, luego lo hemos puesto como director general y es el gran responsable de este avance que estoy anunciando. Pero ahora, hace unos días me he quedado sin secretario general. A mi secretario general lo llevaron de viceministro de Justicia. Y como era el mejor funcionario que tenía y había armado un buen equipo, yo le he dicho a él, sube de secretario general como una motivación para tu trabajo. Y déjame a tu adjunto y a tu equipo en Cenares para que desde arriba tú sigas controlando y no se pare este avance. O sea, son cambios que en el fondo representan una continuidad de política de gestión que nosotros hemos definido para Cenares y no es que estamos experimentando. Pero digamos que se está cumpliendo lo proyectado, el incremento de la ejecución del presupuesto. Primer puesto de ejecución, Cenares. Y como premio lo hemos ascendido a secretario general, al director, y hemos mantenido el equipo para que no haya retrasos y desaceleración. Es más, tenemos planificado porque el problema no es la adquisición en estos momentos. Hemos detectado que el problema es la distribución. Entonces, nosotros llevamos nuestros productos que compramos a regiones y entregamos normalmente a las direcciones regionales de salud o a los hospitales grandes. Y a veces las direcciones regionales de salud se demoran en distribuir. Ahí es donde se hace el cuello de botella, entonces. Ahí hay un problema. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es poner almacenes grandes, por lo menos uno por cada macrorregión. Sur, centro, norte, para poder estar más cerca y hacer el seguimiento más de cerca a la distribución. Por eso que si alguien dice, o un paciente, o alguien que esté haciendo el seguimiento al trabajo de salud, que hay desabastecimiento en un centro de salud, deberían, uno, quejarse en la línea del Ministerio de Salud, podrían llamar a su salud, dejar su libro de reclamaciones, porque no debería haber desabastecimiento. Porque ya eso queda entonces a nivel de las direcciones regionales. Eso es importante lo que nos está diciendo, ministro. Hay que hacer ciudadanía, entonces nos quejamos. Así es. Eso es lo que falta, creo, información. Las compras de medicamentos se dan de dos formas. Una a través de Cenares, que ya te expliqué dónde está la falla, y la otra a través de compras directas de los hospitales o de las unidades ejecutoras por el CIS. Nosotros hemos transferido hasta este momento, este año,
1.800 millones de soles a todos los hospitales y Tendría que centros de estar salud. garantizado, claro que Tendría sí. que estar garantizado. Ministro, los medicamentos. lamentablemente se nos va quedando el tiempo y hay muchos temas que conversar con usted, así que lo comprometo. Nos tiene que volver a visitar pronto Con para todo seguir gusto. conversando. Queda tema pendiente el dengue, queda tantos temas de conversar. Encantado, A propósito, Irma. y rapidito y muy puntual. Ministro, usted está siguiendo de cerca el tema de los afectados de la defragación en el Bienvenida El Triunfo. Imaginamos que tiene también información al respecto. Sí, afortunadamente no hay ningún herido de gravedad, todos han sido dados de alta. Ajá. El único que mantiene en observación tenía su empresa de seguros, ha sido trasladado del Hospital Vía El Salvador a una clínica privada. Ajá. Su condición es estable y su recuperación seguro ya... La este, alerta va a roja darse. continúa en todo caso. De para todas seguir. maneras estamos expectantes nosotros. Perfecto. Sin embargo, gracias a Dios no ha habido mayores complicaciones en la salud Es de cierto. los pacientes que han sido afectados. Tomando en cuenta, ¿no?, la magnitud de Tremenda esta magnitud, terrible. debería haber sido un resultado de terror. Sí, pero claro que sí. creo que ministro. Dios es peruano. Pero no, y evidentemente ahí también van a tener que caer responsabilidades y sanciones y muchas cosas sobre todo que corregir. Ministro, gracias. Lo vemos Sí. y esperemos pronto. Con todo ¿No? gusto. Por favor, Gracias. hemos estado con el ministro César Vázquez, el ministro de Salud, conversando sobre todo el tema de la situación de los fármacos, de los medicamentos genéricos esenciales que tiene que llegar pues para aliviar la situación de tantos peruanos.